Señor, vamos a considerarla. Muy bien, no sé si lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Hoy vamos a leer 2 capítulos 12. Hemos leído el capítulo 12 de Isaías y ahora vamos a leer el capítulo 12 de Génesis. A modo de introducción, tendría que decir que hasta aquí estamos viendo el proceso en Génesis, lo que el Señor nos muestra en este primer libro de la Biblia. Y vemos como en estos 11 primeros capítulos el Señor se dirige a la humanidad de una forma general. Aunque es verdad que trata con personas concretas, pero ahora digamos que el Señor se focaliza en una persona que es Abraham, que luego será llamado padre de la fe. Y esto es algo muy importante, porque vamos a ver cómo el Señor trabaja en esa vida a pesar de sus circunstancias. Sabemos que Abraham es el padre de la fe tanto para judíos como para cristianos, como para musulmanes. Sabíamos, ¿verdad?, que todos lo consideran padre de la fe. Bueno, pues llegamos a este punto y yo he titulado esta predicación Llamados por el Señor. Llamados. En algunas de vuestras Biblias el encabezamiento de este capítulo es el llamado de Abraham. Abraham, sin H intercalada, Abraham. Y yo digo, llamado Abraham y llamados todos nosotros. Y en la imagen que he puesto en el cartel, en la introducción, es un grupo de personas que todos están tapando los oídos, pero uno de ellos está contestando la llamada. Alonso ya le puso nombre a ese. ¿Verdad? Muy bien, pues sí, esta predicación se va a titular así, Llamados por el Señor. Ahora, ¿cómo comienza un llamado? Pues lógicamente un llamado comienza por medio de una voz, un mensaje. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que llamar. ¿Quién llama? El Señor. Y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo llama? ¿No? ¿Cómo puedo escuchar ese llamado del Señor? Evidentemente por medio de su palabra, por medio de su obra, pero fundamentalmente por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu. Ahora bien, ¿qué requiere cuando alguien me llama? ¿Qué tengo que hacer si alguien me llama? ¿Qué tienes que hacer si alguien te llama? Tienes que responder al llamado. Tienes que hacer algo. Tienes que preguntar quién, o aquí estoy yo. Tienes que atender la llamada. Lo cierto es que la llamada de Dios no es recibida por muchas personas, ¿no? Más bien es ignorada. Tal vez porque piensen que no tiene nada que decirles. Ahora bien, hay una palabra que repite nuestro Señor Jesús en el Evangelio varias veces y que a mí me llama mucho y poderosamente la atención. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, verso 9, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué dirá eso el Señor? ¿Es que hay gente que no tiene oídos? ¿A qué oídos se refiere? Porque evidentemente orejas tenemos casi todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Simplemente que si entiendes lo que el Señor dice, si lo has oído y lo entiendes, que respondas, que respondamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay una parte, es una parábola del Señor Jesús, que es la parábola de la gran fiesta o la parábola de las bodas. No la vamos a leer porque no es el texto de este día, donde un rey prepara un gran banquete en honor a su hijo. Ese rey prepara un gran banquete en honor a su hijo. Y cuando termina de llamar a diversos tipos de personas, la mayoría de ellos desisten, deniegan, ignoran el llamamiento, ignoran la invitación. Pero eso sí, hay gente que responde, ciegos, cojos, mancos, etcétera, etcétera, que van acudiendo. Y de hecho, al final en el banquete, el rey entra en el banquete y encuentra a una persona que no está vestida dignamente para la boda y dice que lo echa fuera. Bien. Pero ese final de esa parábola termina de la siguiente manera, Mateo 22, 14. Dice,
muchos, dice el Señor, muchos son llamados, muchos son invitados, pero pocos los elegidos. Claro, a todos nos gustaría ser de los escogidos, ¿no? De los elegidos, ¿eh? Pero evidentemente lo que nos está queriendo decir el Señor es que su llamada no es para unos pocos, es para muchos. Y el Evangelio se sigue predicando, el Evangelio se sigue presentando y Cristo sigue siendo anunciado, gracias a Él. Ahora nosotros podemos haber escuchado ese llamamiento, podemos haber respondido a la voz de Dios, y ahora la siguiente cuestión sería, ¿y qué tengo que hacer? Ya escuché tu voz, te digo que sí, que quiero seguirte, quiero seguir a Cristo. Pues mira, yo leyendo este capítulo 12 de Génesis, he encontrado por lo menos 5 cosas muy interesantes en cuanto al llamado. 5 que no son las únicas, hay muchas más. Sobre este capítulo habréis escuchado muchas predicaciones. Yo simplemente me voy a ceñir a 5 detalles que me han llamado la atención en cuanto al llamado. ¿Por qué? Bueno, porque cuando sentimos este llamado, nosotros podemos pensar, ¿será a mí a quien está llamando el Señor? Sí, yo he entendido, tengo oídos para escuchar, he escuchado, pero ¿realmente es a mí a quien Dios está llamando? Vamos a ver. Si reúnes o reúno las condiciones para responder a ese llamado. 5, os las voy a resumir. La primera, no importa de dónde vengas, ni de qué familia procedas, para que el Señor te invite a participar de ese banquete, de esa boda real. Segundo, no importa el lugar donde te encuentres en este momento, ni la situación que estás viviendo. No importa en qué punto del trayecto de tu vida te encuentres. Tercero, tampoco es un impedimento la cultura que te rodea, el mundo que te rodea. Puede que esa cultura, puede que ese mundo no responda a la voz de Dios, pero tú sí puedes responder. Cuarto, puedes esperar que a pesar de haber respondido, vengan a tu vida pruebas como al resto de las personas les llegan. O sea, que el hecho de haber sido llamado, el hecho de haber respondido, el hecho de haber sido elegido, no te va a liberar de pasar por diversas pruebas. Y en quinto lugar, y esto es muy importante de entender, cuando respondemos al llamado de Dios, no es que yo hago al Señor partícipe de mis planes, es que yo me implico en los planes suyos, le digo sí al Señor, quiero participar de tus planes, no es que yo lo haga parte de mis planes. Vamos a ir viendo estas 5 cosas en este capítulo 12 y al final me decís si, pues sí, es verdad, se ve claramente en la vida de Abraham que fue así. De todas formas, déjame que te dé un versículo para que lo consideres y lo tengas siempre presente en tu vida. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, algo muy interesante. Dice, estoy seguro, dice Pablo escribiendo a los filipenses, estoy seguro de que quien comenzó en vosotros la buena obra, la culminará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Por lo tanto, si hemos respondido a la llamada, si le hemos dicho sí al Señor, confía en Él porque la garantía es la que Él te da. Vamos a ver en la vida de Abraham que también hubo detalles que no son nada alentadores, sino que más bien mostraron una cierta debilidad, pues como la que tengo yo y como la que puedes tener tú. Pero la garantía es el Señor. Él es el que comienza la obra cuando le decimos, sí, Señor, envíame a mí. Vamos allá, no importa de dónde vengas ni de qué familia procedas, para ser invitado por el Señor. Una familia, esta, la que vemos aquí en este capítulo 12, es la familia de Sem. ¿Os acordáis de los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Bueno, pues los caldeos, este pueblo que vivía ahí en Ur, eran descendientes de Sem.
y lógicamente estaban rodeados de una cultura totalmente pagana. De hecho, incluso los nombres de Sarai, Abraham, son de carácter caldeo, son descendientes de Sem, pero de carácter pagano también. Ellos vivían en ese entorno. Y tras el diluvio vimos cómo continuaba ese viejo problema del ser humano, ese viejo problema que es llamado pecado, aunque cambió el escenario, aunque la mayoría de la población, excepto 8, murieron, pero el problema continuaba. Es decir, seguían necesitándose un nuevo ser, una nueva persona regenerada. Ahora, lo que caracteriza a esta nueva humanidad, de la cual va a salir este Abraham, es precisamente la fe. La fe en el autor de la vida. Esa va a ser su característica. Va a ser una humanidad regenerada. El Señor toma un hombre, toma a su familia para que nos llegase la bendición hasta nuestros días, hasta nosotros. Y le dice el Señor a Abraham algo muy interesante. Dice, serás una bendición para otros. Y la pregunta que podemos hacernos aquí en este momento, me la hago yo mismo, digo, Andrés, ¿estás siendo bendecido por el Señor? Andrés, ¿estás bendiciendo a otros con tu vida? ¿Estás bendiciendo a otras personas con los recursos, los talentos, las capacidades que Dios te ha dado? Me lo pregunto a mí mismo. Pero te dejo que te lo preguntes tú también. Porque dice el Señor a Abraham, serás una bendición para otros. Luego vamos a ver otros matices, ¿verdad?, que aparecen. Pero vamos a leer. Os voy a pedir que os situéis en el capítulo 11. Vamos a retroceder un poquito para ver de dónde viene. ¿Cuál era esta familia, ¿no?, de Abraham? Que, por cierto, en la última predicación no lo leímos. Dice en el capítulo 11, verso 27 de Génesis, dice, este es el relato de la familia de Taré. Es interesante que veamos, porque estamos diciendo que no importa de la familia que vengas. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán, 3 hermanos. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Es muy interesante. Esta expresión que aparece aquí en el original es murió delante del rostro de su padre. Qué duro es cuando un padre muere delante de su hijo. Qué duro es cuando un padre muere delante del rostro de su hijo. Qué doloroso es. Pero cuánto más doloroso es cuando un hijo muere delante del rostro de su padre. Harán murió delante del rostro de su padre. Esta semana hemos tenido la pérdida de un hermanito. Yo no lo conocía, otras personas sí lo conocían, como Javier, Josemi, que colaboraba con Remar. No lo conocía personalmente, pero todas las referencias que me llegan de él, pues es que era un chico colaborador, un chico emprendedor, un chico... Y tristemente, pues, el Señor lo llevó a su presencia. Ha sido algo tremendo, ¿verdad? No quiero imaginar cuánto dolor tiene que haber ahora en los corazones de ese padre y de esa madre, ¿no? Bueno, hermanos, tíos, abuelos, en fin, abuelo, que también vivía con él. Tremendo. Se dice que cuando un padre fallece porque llega a su edad, pues ha llegado a puerto, ha llegado al final. Pero que cuando un hijo fallece, eso es un naufragio. Bastante diferente. Bueno, pues Aram, uno de los 3 hijos de Taré, falleció antes de que saldrían de Ur. Falleció, murió delante del rostro de Taré. Verso 29. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor. Es decir, se casaron con sus sobrinas, en el caso de Nacor. Es muy importante también aquí que veamos cómo aparecen los nombres de las mujeres, porque para la redención del ser humano, para la redención de la persona, la mujer, ¿os acordáis de Génesis 3:15? De tu descendencia
vendrá tu Redentor. Y aquí ya empiezan a aparecer las mujeres con un papel muy importante. Abraham se casa con Sarai. Verso 31. Bueno, verso 30. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Por lo tanto, había una preocupación, tanto en Sarai como en Abraham. Importante, porque la descendencia era totalmente necesaria en aquellos días. Y lo es hoy. Lo que pasa es que nuestra cultura ha variado un poquito. Cierto día, verso 31, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Muy importante, Nacor se queda con las hijas de Harán, con las dos, y Taré, junto con Abraham y Sarai, coge a Lot, al otro hijo de Harán, y se lo llevan. Esto es una situación familiar que se da en nuestros días también, ¿no? Salimos de un lugar a otro por necesidad de un tipo o de otro y hay huérfanos que son recogidos por padres, son recogidos por abuelos, etc. Bueno, es una situación familiar normal. Y dice, Taré, estoy en el verso 31, Taré se dirigía, el padre de Abraham, se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. ¿Qué ocurrió? Porque fijaos bien lo que dice en este verso 31. Taré se dirigía a la tierra de Canaán. Canaán estaba al suroeste de Ur de los Caldeos. Pero en lugar de ir al suroeste van al noroeste, siguiendo los ríos Tigris e Éufrates, una zona como más bondadosa, digamos, como más rica, ¿no? Y allí se establecen y se quedan. En lugar de ir a Canaán, dice, viva a Canaán, pero se queda en Harán, arriba. Y yo digo, no importa el lugar donde te encuentres en el trayecto de tu vida para recibir el llamado del Señor. Vamos al capítulo 12. Verso 1. El Señor le había dicho a Abraham, por cierto, Abraham, sabemos lo que significa el nombre Abraham, ¿no? Tiene dos palabras, está compuesto. Af, que os sonará de Abba, padre, Af, padre, y Ram, exaltado, padre exaltado. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Verso 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y todo empieza, como hemos dicho, por esa voz de Dios. Dice, fijaos que dice al principio, le había dicho, y a raíz de ahí entra en juego la fe con que escuchamos. ¿Me estará hablando Dios a mí? Y si me está hablando, ¿qué hago? En la situación en que te encuentres. No me importa si tu familia es de un tipo o de otro, no me importa en el lugar en el que te encuentres, no me importa a qué te dedicas. Dios llama a personas de cualquier familia, de cualquier situación y de cualquier entorno, y con cualquier capacidad, diría yo, ¿verdad? Deja y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es necesario una vez que hemos escuchado esa voz de Dios para obedecer? Fe. Porque fíjate en un detalle, Dios le dice a Abraham, a la tierra que yo te mostraré, no que te estoy mostrando, sino que te mostraré, tú anda, tú camina, tú marcha, tú sígueme. ¿Tú sabes dónde te lleva Cristo? Sí, al cielo, a la eternidad, a la vida eterna, sí, pero ¿sabes las etapas por las que vas a pasar a lo largo de esta vida? No, simplemente el Señor te dice, sígueme. Y para eso se requiere fe. Hay personas que dicen, yo cuando entienda,
al Señor, creeré en Él. Y yo he aprendido un principio en mi vida cristiana, después de unos cuantos años, siguiendo al Señor. Y es que las cosas son justo al contrario. No es que vaya a creer cuando entienda al Señor, es que le voy a entender cuando crea en Él. Y lo que dice el Señor, confía en mí. Sal, muévete, y yo voy a hacer, te mostraré una tierra y te haré esto, esto, esto y esto. Me estoy explicando. Oigo la llamada, ponte en marcha. ¿Me estará llamando a mí? Sí, no importa de dónde procedas. Y este debería ser nuestro anhelo. Como dice en este versículo, serás una bendición para otros. Si somos hijos e hijas de Dios, y Dios tiene como propósito bendecir a las personas, ese mismo carácter, ese mismo deseo, ese mismo anhelo del corazón de nuestro Padre debería gobernar nuestro corazón. ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál es ese anhelo? Ser de bendición a los demás. No te estoy... y ahora no empieces a pensar qué estoy haciendo por los demás, a qué me dedico, con qué colaboro. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que donde estoy, con los medios que Dios me ha dado, con las capacidades que tengo, ¿puedo bendecir a personas que tengo cerca? ¿Puedo bendecir? Y es más, yo te preguntaría, ¿cuál es la mayor bendición que puedes darle a una persona que no conozca al Señor? Presentarle a Cristo. Eso va a cambiar su vida. Eso le va a dar una nueva perspectiva, eso le va a hacer nacer de nuevo, eso le va a abrir un horizonte, eso lo va a llevar mucho más allá de las circunstancias que está viviendo. Y tú y yo, si estamos ya en ese proceso, en ese camino, ya deberíamos estar viviendo la realidad y el presente con la vista puesta en el futuro, en lo que Dios nos dice. Ese es el mayor regalo que le puedes hacer a una persona a la que amas. Darle esperanza. Serás de bendición para otros. ¿Cuándo? Cuando oigas el llamado del Señor y le respondas sí y te pongas en marcha y pongas todos los recursos que tienes a su disposición a través de las personas que tienes cerca. Deberíamos echar de vez en cuando la vista atrás en nuestra vida y decir, con todo lo que Dios ha puesto en mis manos, que a veces es más de lo que yo creo, a veces es más de lo que yo pienso. ¿Qué he hecho? ¿Cuántas veces nos pasamos el tiempo pensando cuántas cosas necesitamos, cuántas cosas tendrían que cambiar para que yo hiciera, para que yo fuera, para que yo... ¿Cuántas veces dedicamos el tiempo a pensar cuándo llegue esto, cuándo esto cambie, cuándo mi hijo, cuándo te vas a poner en marcha? ¿Cuándo vamos a escuchar al Señor? Le vamos a decir, sí, no sé, la tierra que tú me mostrarás, no la veo, tú me la mostrarás. No te va a enseñar el Señor esa tierra hasta que no llegues, hasta que no vayas, hasta que no te pongas en marcha. Creo que es importante entender esto. Además, es más, yo diría que no importa dónde te encuentras, no importa la familia, evidentemente, no importa el lugar, el punto, el trayecto en el que te encuentras, y te voy a decir otra cosa más, no importa ni la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Mira, verso 4, entonces Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Luego ya veremos la vida de Lot, ¿verdad? Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, y tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, y se dirigió a la tierra de Canaán, donde se dirigía a Taré, pero no fue. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem, y allí estableció el campamento junto al robledal de Moré, o Manré, dicen otras versiones. En aquel tiempo, ojo,
los cananeos habitaban esa región. Harán no era el lugar al que el Señor quería llevar a Abraham, no era el lugar donde Dios quería que se estableciera. Aunque allí evidentemente prosperó, porque fijaos bien lo que dice, todas las posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Es decir, en Harán prosperó, pero no era el lugar donde Dios quería que permaneciera, que se quedara. Y Dios le tiene que volver a decir, sal de aquí, porque este no es el lugar. Aunque a primera vista él empieza a prosperar e incluso empieza a bendecir personas. Dice que había añadido a su casa personas. O sea, Abraham estaba prosperando materialmente también, ¿verdad? Entonces podía haber dicho, bueno, ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué voy a ir a Canaán? ¿Para qué voy a atravesar el desierto? ¿Para qué? Pero cuando Dios te dice, sal y ve, pues ponte en marcha. En tercer lugar, he dicho que la cultura que nos rodea no debe ser un impedimento para llegar al lugar que Dios ha dispuesto para nosotros. Mira, dice al final en el verso 6, dice, los cananeos habitaban esa región. Los cananeos eran los descendientes de Cam. Y lógicamente la tierra no estaba vacía. Y tampoco recibieron a la familia de Abraham, que se sepa, con los brazos abiertos. No lo dice. Pero está claro que el conflicto con los cananeos estaba servido. Yo le he dicho sí, tú le has dicho sí al Señor. Dice el Señor, ponte a servir, ponte a bendecir. Dice, pero Señor, es que esta tierra está habitada por personas que te ignoran. Esta tierra está habitada por personas que no quieren saber nada de ti. ¿Y ahora qué haces? ¿Dejas de bendecir? ¿Dejas de seguir al Señor? No. No. Eso mismo le pasó a Abraham. Abraham llegó a Canaán y estaba habitada. ¿Por quién? Por los cananeos. Por los descendientes de Cam. ¿Os acordáis, no?, de la historia de Cam? Bien, vuelvo al punto 2. No importa el lugar donde te encuentres del trayecto, porque el Señor va contigo. Y esto es lo realmente importante. Allí pueden estar los cananeos o allí pueden estar la cultura que tú quieras que esté, donde quiera que te ponga el Señor. Pero eso no es lo que importa. ¿Quién te rodea? Esta semana veía era una especie de imagen donde ponía que lo que hunde un barco no es el agua que lo rodea, sino el agua que entra dentro. Y tú eres un barco de redención, tú eres un barco de rescate donde quiera que te encuentres. Y las aguas te pueden rodear, pero no hundir si no dejas que entren dentro. Y Abraham está ahí, entre los entre los cananeos. Vamos al verso 7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham. Fíjate, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. No importa dónde te encuentres, no importa si esa tierra está llena de cananeos o está llena de personas que no quieren saber nada de Dios. Lo que importa realmente es que Dios va contigo. Y eso no lo puede impedir nadie. Verso 8. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur, hacia el Negev. El Señor nos muestra su cercanía a quienes desean hacer su voluntad. Y cuando somos conscientes de su bendita cercanía, queremos adorarlo. Digo,
No importa lo que te rodea, lo que importa es que el Señor va contigo, porque tú vas en la dirección que Él te está mostrando. Ahora bien, fíjate en un detalle. Cuando Él llega, Él dice, Abraham edificó, en el verso 7, edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Y ahora, por favor, lee el verso 8. Dice, allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor. Pero aparece algo nuevo. ¿Qué es? ¿Qué aparece? Adoró. No solamente edificó, no solamente dedicó, sino que adoró. Abraham, según va avanzando y está comprendiendo la cercanía, está comprendiendo la bendita cercanía del Todopoderoso, se está convirtiendo en un adorador en potencia. Cada vez es más consciente de lo que implica caminar con Dios. Por eso cuando nosotros hemos oído la llamada del Señor, cuando le hemos dicho sí, cuando hemos decidido seguir a Cristo, aunque no sabemos, aunque no vemos todas las etapas que en esa vida se nos proponen, vamos a ir creciendo en espiritualidad, en cercanía, en amor a Él. Es lo que se llama el crecimiento espiritual de una persona. Hacemos de su palabra nuestro alimento, hacemos de la oración una costumbre cotidiana, personal, y hacemos de su compañía algo extraordinariamente dichoso y gozoso, y por eso le adoramos. Pero fíjate cómo termina. Fíjate cómo termina. Abraham, verso 9. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur, hacia el Negev. La vida es un camino breve. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Yo me he plantado en los 63 y casi no me he dado cuenta. Pero si miro hacia atrás, me doy cuenta de que he vivido y he hecho muchas cosas. La más importante, conocer a Cristo. Conocer el propósito de por qué había nacido de una mujer. Pero en cada etapa de tu vida y en cada etapa de mi vida, el Señor nos sorprende. Tiene algo nuevo. Lo que no es sorprendente es el pecado. El pecado no es sorprendente. El pecado es predecible. El pecado siempre tiene las mismas consecuencias. No tiene novedad de vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Es que no tiene nada nuevo. Es que la humanidad, las personas, la sociedad se dirige inexorablemente en una dirección que está ya marcada, que está hablada, que está dicha, que está anunciada, que está profetizada. No tiene nada nuevo. Y sin embargo, cuando yo estoy caminando con el Señor, cada etapa es sorprendente. Hay novedad de vida en Cristo Jesús. Eso no es comparable a lo que te puede ofrecer el mundo, no es comparable a lo que te puede ofrecer la sociedad en la que vivimos, no es comparable a ningún éxito humano. La novedad de vida, el volver a renacer, el encontrarle sentido a las cosas, pues eso es lo que hace Dios en cada etapa de tu vida. No importa qué edad tengas, no importa de qué familia vengas, lo importante es que Él camina contigo. Nos sorprende, nos transforma, nos enseña y nos prepara. Fíjate, el otro día hablando con una persona mayor de nuestra familia, decía, mira, la vida es suficientemente larga para que nos podamos preparar para el encuentro. Dice, fíjate si es importante la muerte y el paso, que para el cristiano es un día más. Porque si has nacido de nuevo, ya tienes vida eterna, con lo cual ese punto, ese día, si el Señor no viene antes, será un día más en tu vida eterna. Y esta persona decía, fíjate si es importante la muerte, que tienes toda tu vida para prepararte. La cuestión es con quién estoy caminando, ¿verdad?
caminamos reflejando la imagen de nuestro Padre, o lo que es lo mismo, porque esto puede parecer muy difícil de entender. ¿Transitamos por esta vida honrando a nuestro Padre? Con nuestros actos, con nuestras palabras, bendiciendo como Él bendice. Esa es la pregunta que, llegado a este momento, tenemos que hacernos, ¿no? ¿Estoy reflejando la imagen de mi Padre? ¿Estoy bendiciendo? Vamos a seguir. Punto 4. Puedes esperar que te lleguen las mismas pruebas que sufren muchas otras personas. Ahora, por ejemplo, los incendios están afectando tanto a creyentes como a no creyentes. El hecho de haber escuchado la llamada de Dios, el hecho de haber sido elegido, no implica que estés libre de pruebas. Mira lo que le pasó a Abraham. Verso 10. En aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Anda. O sea, pero Señor, si tú me habías traído a esta tierra, si teóricamente he venido aquí por ti, pues mira, se desata un hambre terrible, dice la palabra. Y dice, fíjate bien en este detalle, en esta palabra, y obligó a Abraham a descender a Egipto. El Señor emprende una nueva etapa, le plantea una nueva etapa. Forzada, obligada. En tu vida van a ir llegando etapas. Y en mi vida van a ir llegando etapas. Y tengo que vivirlas caminando con Él. A veces estas etapas no son las que yo quisiera, pero son las que Dios quiere. Y con cada etapa el Señor me quiere enseñar algo. Con cada etapa el Señor me quiere preparar. El Señor quiere que yo aprenda la lección. Y aquí en este caso podemos ver en la vida de Abraham que ese hambre le obliga a salir de allí e ir a Egipto. Egipto siempre simboliza el mundo, el pecado. Allí lo vas a llevar, Señor, a Abraham. Pero si te ha dicho que sí, pero si te está levantando altares, si te está adorando, se ha convertido en un adorador. Y tiene que ir a Egipto. Sí. Tiene que aprender algo, Abraham. Verso 11. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer muy hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo, y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. ¡Wow! Después de meditar mucho sobre estas palabras y estas circunstancias, he encontrado dos lecturas o interpretaciones que yo creo que las dos son correctas, en parte. La primera, Abraham teme por su vida, evidentemente. Y dice algo que no es del todo verdad, pero tampoco es mentira. Es decir, ella es parte de su familia, pero es su esposa. Y por preservar su vida dice, mira, di que no eres mi esposa. La debilidad del hombre, cuando se encuentra ante la prueba dura. Necesitamos vernos a nosotros mismos, tal como somos, no como creemos que somos. Porque a veces creemos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Pero también es cierto, y hay una interpretación en que Abraham está profetizándole a Sarai lo que va a ocurrir. Es decir, si no dices que eres mi hermana, me van a matar. Pero si dices que eres mi hermana, van a preservar mi vida y encima me van a bendecir con cosas. Podría ser que Abraham, dentro de su debilidad, dentro de su prueba, Dios le está diciendo, o él ha comprendido qué es lo que va a pasar y se lo dice a Sarai. Pues podría ser también. ¿Por qué? Porque lees el versículo 14 y dice lo siguiente, efectivamente. Verso 14 empieza así, efectivamente, o así es, o así fue. Cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai.
tal como Abraham lo había dicho, tal como lo había anunciado, dentro de su miedo, dentro de la prueba, dentro de su flaqueza y debilidad, que por cierto luego la repetirá, ya lo veremos, pero entonces, ¿qué ocurre? Verso 15, cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Bueno, Sarai tendría en aquella época del orden de unos 65 años, y podríamos pensar, bueno, pues muy hermosa ya con 65 años, no nos pongamos en el contexto actual. El concepto de belleza era muy diferente. Taré hemos visto que murió con 205 años, por lo tanto, la vida quizás era, no, de hecho era mucho más larga, con lo cual Sarai tenía una belleza espectacular, ¿no? Y los funcionarios la detectan rápidamente. Y el faraón pues también la aprecia. Y dice, oye, pues mira, para el harén, otra mujer. Entonces, verso 16, el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabra, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles. Cuando dice plagas, en algunas versiones dice lepra, una lepra, algo muy, muy visible. Quiero que te fijas en una cosa, aquí. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham, para que no quedara ninguna duda de que era Dios el que estaba actuando. No le va la lepra a Faraón solo, le va a toda su casa, para que comprenda que es algo muy importante. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus soldados, a algunos de sus hombres, que los escoltaran y los expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Y podíamos pensar, llegado a este punto, decir, hombre, Abraham se lleva el botín, se lleva a su esposa y Abraham le deja con la lepra. A Faraón, ¿he dicho? A Faraón, lo deja con la lepra. Abraham se va con el tesoro y Faraón se queda con la lepra. Tremendo. No parece muy justo, ¿verdad? Pero Abraham tiene que ir comprendiendo algo, ¿verdad? Tiene que ir comprendiendo que no es sino porque Dios obra que él es librado. Y no es porque nosotros seamos quienes hemos escuchado la llamada del Señor, hemos escuchado el Evangelio, le hemos dicho sí, hemos decidido seguir a Cristo, que somos elegidos y vamos a estar libres de cualquier prueba. No, vamos a pasar pruebas como muchas otras personas las van a pasar. Pero además de eso, el que crea estar firme, que cuide de no caer. Porque fíjate, yo algo que veo aquí, y no sé si lo compartes conmigo, es que el faraón le saca los colores a Abraham. Le dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has mentido? Pero bueno, quédate con tu mujer y quédate con los burros y las burras. Déjame en paz. No sé si te habrá pasado todavía, pero si no te ha pasado, yo no te lo deseo. Pero tampoco sería extraño que una persona que no manifiesta creer en Dios, un día te saque los colores. Aunque tú digas que crees y que profesas creer en el Señor y que le estás siguiendo, puede que llegue ese día, si no ha llegado ya. En mi vida sí ha llegado, no una vez, más de una vez, que me han sacado los colores. Dice el apóstol Pablo, ser irreprensibles. Esa palabra irreprensibles quiere decir que no te puedan sacar los colores. Que no te puedan sacar los colores. Pero para que ya no te puedan sacar los colores tienes que haber madurado. Tienes que haber entendido una serie de cosas. Y es que has sido llamado, has sido elegido para llegar a ese banquete. Y lo más importante de todo, no son tus méritos, son los méritos de Cristo.
son que Él va contigo, son que Él te guarda, son que Él bendice a quien te bendice y al que te menosprecia. Pues lo considera. ¿Qué me has hecho? Dice el capítulo 8 de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 18, y hablando de llamadas y hablando de oír. Dice el mismo Señor, mirad, pues, cómo oís. Porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Cuidado con la gracia barata. Cuidado con pensar que Dios nos va a bendecir, sea cual sea nuestra actuación. Cuidado con todo eso. Eso es gracia barata. El Señor trató con Abraham como trata contigo y conmigo, porque lo amaba. Dios trata contigo desde el principio del amor. Y por eso hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí, que fue entregar a su Hijo Jesús. No es que haya un mérito en nosotros por el cual hemos sido elegidos, no. Es que Él nos ama y ha amado tanto a todas las personas que ha pagado por los pecados de todos en una cruz. Él se convirtió en maldición por mis pecados y por los tuyos. Maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Ahora, si yo sé eso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo estoy escuchando esto? ¿Cómo voy a responder a esa voz de Dios? Punto 5, lo he dicho antes, no trates de hacer del Señor parte de tus planes. No puedes hacerlo. Pero sí puedes implicarte en los planes del Señor. Y es muy diferente. No trates de hacer compinche de tus planes al Señor. No puedes. Te van a pasar muchas cosas a lo largo de tu vida, vas a tener diferentes etapas, vas a encontrarte con que incluso una persona que no profesa creer en Dios te va a sacar los colores. No son tus fuerzas, es su obra en mí, es su obra en ti. Es vivir en el temor del Señor. Y fíjate, una cosa es vivir en el temor del Señor y otra es vivir con temor al Señor. El Señor ha puesto un temor en nuestro corazón, un respeto, una reverencia, para que vayamos caminando con Él en ese respeto, en esa reverencia, en ese temor. Eso es totalmente diferente a vivir con temor al Señor. No tienes que temer al Señor, tienes que vivir en su temor. Y para eso es totalmente imprescindible que una vez que oímos su voz, le digamos sí. Sí, por fe. Sí, Señor, te quiero seguir, quiero caminar contigo, Él va conmigo, Él va contigo. ¿Lo estás viendo en las etapas de tu vida? ¿Estás viendo cómo el Señor te bendice? Ahora la pregunta es, ¿estás bendiciendo tú a otros? Te bendeciré, le dice el Señor a Abraham, y nos lo dice a nosotros, y serás de bendición para otros también. Déjame que acabe con unas palabras del apóstol Santiago, en el capítulo 2 de su epístola, Santiago 2:23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios.
caminemos por fe y vivamos en el temor del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga.